En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú estás cerca de nosotros y quieres que seamos un solo cuerpo contigo. Nosotros somos la Iglesia, cuyo misterio expresa en estas fórmulas: estoy en Cristo, o Cristo vive en mí, que me expresa mejor la realidad revelada por Dios, a saber que formo un solo cuerpo con Cristo, el cuerpo místico que soy yo, la Iglesia. Jesús es la cabeza y nosotros somos sus miembros, pero Él y nosotros constituimos un solo cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Por eso, Señor, cabeza de la Iglesia, dirígenos con sabiduría, oriéntanos con precisión, danos tu fuerza, tu gracia y tu paz, para que podamos hacer siempre tu santa voluntad, que nunca nos apartemos de ti, que siempre estemos confiando en tu bondad y en tu misericordia infinita, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, una vez más con ustedes en este su programa Creciendo en el Espíritu, y ya dándonos cuenta de algunas informaciones que sin duda alguna nos van a ayudar bastante en nuestro trabajo que debemos continuar desarrollando en nuestra parroquia y en nuestra vicaría. En este programa yo quiero salirme un poco de lo normal, de la espiritualidad, y quisiera tocar este tema que me parece muy importante de la Conferencia Episcopal de Honduras, y es el programa o protocolo que se nos está dando a conocer, porque a mí me gustaría que todos en la vicaría, no sé si el padre Iván lo ha tocado o otro de los compañeros sacerdotes de la vicaría, pero a mí me gustaría que toda la feligresía de la Vicaría San José tuviésemos el conocimiento adecuado de lo que vamos a hacer ahora que vamos a comenzar a tener algunas actividades litúrgicas ya reguladas y también supervisadas por las autoridades competentes. En este caso, pues los CODEN, o si corresponden a algunos lugares a SINAJER. Y nos dicen los obispos, en primer lugar los obispos nos mandan un saludo donde expresan la alegría de la gran solemnidad de Pentecostés, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Luego nos expresan que con mucho gusto ellos han estado trabajando y elaborando este protocolo de la Conferencia Episcopal de Honduras, y se recuerda que corresponde a cada obispo, en este caso a Monseñor Darwin Andino, ver cómo lo va a poner en la práctica. Incluso podrá elaborar su propio protocolo si esa fuese también la necesidad de nuestra diócesis y de cada una de nuestras parroquias, tomando como guía este texto y recogiendo aspectos y realidades propias de nuestra diócesis en Santa Rosa de Copán, porque la zona occidental, pues golpeada así de una manera dolorosa en esta pandemia no ha sido, ¿verdad? Y en su mayoría los municipios que están libres de hasta este momento, de esta pandemia, pues en su mayoría son municipios de la zona occidental de Honduras. El protocolo que el gobierno nos envió, dicen los obispos, que ofrece unas determinaciones concretas sobre diversos aspectos que es muy importante llevarlos a la práctica en nuestras parroquias. Asimismo, el gobierno nos pide que se tenga una información y una formación intensa en la motivación de estos protocolos. Algunos puntos del protocolo de la Conferencia Episcopal de Honduras que requieren una explicación, y este es uno de los aspectos que debemos nosotros tomar en cuenta en la reapertura de nuestros templos. En primer lugar, ellos hablan de la edad.
y dicen así de una manera bastante tajante: se recomienda que las personas mayores de 70 años deberán abstenerse de participar de los oficios religiosos. Se mantiene así el acuerdo de la Conferencia Episcopal sobre la edad de los participantes. En cambio, el protocolo de gobierno dice que 60 años, la Iglesia dice personas de 70 años. Número 2, el uso de la mascarilla. El sacerdote deberá usar obligatoriamente la mascarilla solo durante la comunión, que hay acercamiento con los fieles, pero no en toda la celebración, como indica el protocolo del gobierno. La comunión es un punto número 3. Los fieles recibirán la Sagrada Comunión en la mano, según lo acordado por la Conferencia Episcopal, mientras que el protocolo del gobierno señala un modo diferente de hacerlo, que la Iglesia ha considerado riesgoso y difícil de realizar. Y número 4, la participación. En cada celebración la participación será de un 20% de acuerdo a la capacidad del templo. Nos apegaremos a las disposiciones del gobierno, dice la Conferencia Episcopal de Honduras. Luego ellos pues nos dan ya de una manera desarrollada este protocolo en fidelidad a la misión que Jesucristo nos ha encomendado a nosotros como iglesia, de anunciar el Evangelio, de administrar los sacramentos y especialmente la Sagrada Eucaristía, y así ir formando la comunidad eclesial. Queremos atender, y esto es muy importante, la salud espiritual de nuestros fieles, porque mínimamente se está atendiendo la salud corporal de nuestra población hondureña. Ahora, según las informaciones, nuestro sistema de salud está colapsado y hay un bastante temor en la población. Si bien es cierto que hay unas situaciones difíciles de hambre, de escasez de bienes materiales, de esas situaciones que causan tensión y que causan mucha preocupación en las personas, por ejemplo, las deudas, lo que tienen ellos que pagar, los préstamos que han sacado en los bancos y en cooperativas, y a lo mejor van a ejercer estas instituciones una presión sobre la población. Entonces obligarán a la población a salir y a arriesgar, ¿verdad? Arriesgar. Y en ese sentido, pues es necesario que nuestro pueblo comience, o no quizá comience, sino que continúe fortaleciéndose de una manera espiritual. Por eso ellos dicen que la comunidad cristiana se debe atender en su salud espiritual, de tal manera que a nosotros se nos ha confiado ese cuidado pastoral, convencidos de que la dimensión espiritual de nuestra vida eclesial, porque nos han puesto a nosotros como en el grupo de actividades no esenciales, constituye para todos los bautizados el alimento, la fortaleza en el momento de la prueba, en la fraternidad, en la vida familiar y social. En este tiempo que hemos estado viviendo, van relatando los obispos, en esta pandemia hemos descubierto, en primer lugar, que habíamos puesto en crisis y en decadencia la institución familiar, y hoy hemos logrado bastante unificar y estar atentos a esa dimensión familiar y comunitaria, especialmente en el crecimiento de nuestra fe cristiana. Hemos participado, y esto es positivo, lo tenemos que ver como un regalo, como una gracia de Dios. Hemos participado también en las redes sociales, en los diversos momentos celebrativos, Eucaristía, Santo Rosario, jornadas de oración, etc. Y durante lo que nosotros hemos llamado la cuarentena, hemos vivido intensamente en el hogar una experiencia de encuentro,
de la escucha y la comprensión, y las circunstancias difíciles también pues nos han llevado a compartir, tanto en el nivel de solidaridad, dicen ellos, como en el nivel de la caridad, particularmente con los hermanos más necesitados, pues conscientes de que realmente hay una pandemia y es una gravedad. Hemos acatado responsablemente las medidas establecidas por las autoridades competentes. No sé la palabra competente para el Estado si realmente está, porque la autoridad competente son los del sistema de salud y parece que a ellos los han hecho a un lado, al Colegio Médico de Honduras, lo han aislado prácticamente de dar sus puntos de vista. Pero vamos a decirlo así, porque ellos son los que lo afirman, las autoridades competentes, a fin de evitar la propagación de esta pandemia. Evidentemente, como lo hemos visto, estas medidas no niegan ni impiden la libertad de expresar nuestra convicción religiosa y la vivencia de la fe cristiana. Sin embargo, vamos a ser en ese sentido nosotros muy prudentes. La Iglesia Católica siempre se ha caracterizado por su sentido de obediencia y de prudencia, y debemos seguirlo manteniendo de esa manera, porque lo que vamos buscando, como lo expresan muy bien los obispos de la Conferencia Episcopal, es salvaguardar la vida y asegurar la salud de todas las personas, y especialmente para nosotros los católicos, la salud espiritual de nuestros fieles. En ese sentido, la Conferencia Episcopal nos está presentando este protocolo que habrá de observarse en la preparación y en la celebración y los demás sacramentos, así como en reuniones, actividades de la parroquia, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad en la higiene, en los gestos de caridad, solidaridad, mientras estemos en camino hacia ese restablecimiento normal de las celebraciones litúrgicas. Entonces ellos nos presentan unas etapas de aplicación. Llegado ese momento de vital importancia, proceder con prudencia, lo que ya les decía anteriormente, saber dar el tiempo necesario a cada uno de los pasos. A este aspecto entendemos que la apertura, como gradualmente nos está pidiendo el Estado, es una de las razones por las que se señalan 4 etapas que desarrollan ellos de una manera, para mí, ya analizando el protocolo, bastante rigurosa, si nosotros lo hemos podido ver de esa manera en las actividades que hemos realizado en nuestra parroquia y quizá también en nuestras vicarías. Pero quiero darles a conocer esas etapas. Una primera etapa que, mientras continúe la difícil situación en que nuestro país en este momento se encuentra, y también el mundo, como con un número ascendente de infectados y de decesos, es importante que conozcamos puntualmente la normativa actual dada por las autoridades competentes. Estoy ahí poniendo yo algunas cuñitas también de lo que yo pienso y analizo, porque la normativa actual de las autoridades es bastante mentirosa, ¿verdad? Entonces no nos han dicho la verdad desde el primer día. El pueblo, quizá por eso el pueblo ha tenido una desconfianza bastante grande, porque no se nos ha dicho la verdad de la situación. No se ha interesado el gobierno por sacar de una manera específica y de una manera segura los test y las pruebas de este virus en las personas para ver a qué nivel nos encontramos en este momento. Prácticamente no lo sabemos, y cuando llega un caso a nuestro pueblo es porque hace 14 días se fue esa prueba a lo mejor. Entonces la gente está en esa incertidumbre. Dicha normativa establece que las personas pueden salir solo según el último dígito, que es, supuestamente eso se va a seguir manejando hasta la primera semana de julio.
lo de el último dígito de la tarjeta de identidad. Se propone también, pues, en esta etapa, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, una nueva causa de salida, la visita breve a los templos para la oración individual, la asistencia espiritual a los fieles y la celebración de la Santa Misa. Para ello es preciso que sea el obispo en su diócesis que determine. Pues Monseñor Darwin Andino nos envió así vía WhatsApp al chat del clero un mensaje donde dice, bueno, estudien y lean el protocolo de la conferencia episcopal y apéguense a él. Entonces, ahí está lo que él nos dijo, ¿no? O sea, no existe un protocolo de la diócesis propiamente. Por eso estamos dando a conocer y ojalá que al menos lo podemos conocer y lo podemos llevar a la práctica de ser posible. Uno, qué templos se abren y en qué horarios. Eso sí lo dijo el obispo, solo se va a abrir en cada parroquia el templo de la sede parroquial únicamente, y solo allí se podrá celebrar guardando todas las medidas que se nos han dado a conocer. La apertura de los templos para la celebración de los oficios religiosos en su primera etapa será de lunes a viernes en horario comprendido entre 6 a.m. y 4:30 p.m. Para las ciudades donde celebran la Santa Misa en algunos templos todos los días. La participación de los fieles será según el día que le corresponda circular. La aprobación, punto número 3, de la apertura al culto religioso requiere de un pilotaje que debe realizarse en una parroquia o un templo, o sea, una apertura piloto, ¿verdad? Que va a ser como un ensayo con unas pocas personas, a eso se está refiriendo, para corroborar que los protocolos de bioseguridad funcionan y garantizan que todo esté preparado para una apertura gradual. Número 4, orientar a los fieles en el respeto, en primer lugar, al distanciamiento físico desde la salida de su casa, solo 2 personas por automóvil, hasta la espera para ingresar a la iglesia. Número 5, se recomienda por el bien de las mismas personas que se abstengan de participar a los niños, las personas con capacidades diferentes, mayores de 70 años, y personas con enfermedades de base graves, hipertensión, diabetes, asma, cáncer. A los sacerdotes mayores de 70 años, pues esto no me toca a mí, en esta primera etapa se les sugiere celebrar en privado, sabiendo que son también de un alto riesgo. Se hace la excepción de los señores obispos mayores de 70 años, que por su figura de pastor deberán estar con su pueblo, contando con un sacerdote que les pueda colaborar. B, personas con una temperatura mayor de 37.5 grados o personas con gripe o influenza, o sea, no podrán participar de esa Santa Misa. En una segunda etapa, terminada la cuarentena, se permitirá a los fieles asistir a los templos para las celebraciones eucarísticas dominicales y diarias, pero no de manera masiva. La participación será en grupos pequeños de acuerdo al espacio del templo, guardando un distanciamiento físico requerido entre las personas según lo establecido en las disposiciones generales, que habla de 2 metros de distanciamiento de persona a persona. En la etapa número 3, restablecer las reuniones de formación catequética y de pastoral, observando estrictamente las normas y criterios organizativos y sanitarios. Según esta etapa número 3, según lo que el Estado dice, o sea, el protocolo del Estado, dice que aquellos pueblos que no tuvieron el coronavirus, pues de una vez se saltan la etapa 1 o la etapa 2. Hay unos que entran en la etapa 2, hay otros que directamente entrarán en la etapa 3, pues es cuestión de irlo estudiando.
Pero la etapa 3 establece eso, reuniones de formación ya en catequesis, pastoral, observando estrictamente las normas y criterios organizativos y sanitarios, número de personas, higiene, distancia y lo establecido en las disposiciones generales. Esto para saber que en esta etapa número 3, pues vamos a llevarnos quizá 3, 4 o 5 semanas, no estoy seguro cuánto, ¿verdad? Pero el gobierno ha dicho que en un espacio de 10 semanas, a partir del 8 de junio, debe ya estar normalizado en un 100%, cosa que lo pongo en duda. La cuarta etapa, retomar la vida pastoral ordinaria teniendo en cuenta las medidas que fueren necesarias hasta que se encuentre la solución médica a esta pandemia, que según los científicos pues va a durar un año o 12 meses de aquí para allá, ¿verdad? O 14 meses de aquí para allá. Disposiciones generales. Ante esta situación prorrogamos, esto es importante, la dispensa del precepto dominical, invitando a los hermanos a continuar cultivando su vida espiritual a través de la lectura de la palabra de Dios en su casa, rezo del Santo Rosario y seguir la celebración de la misa los domingos hasta que se llegue a la etapa de la normalidad. Los templos y capillas se abrirán para ofrecer el culto público, como la celebración de la Santa Misa y demás sacramentos, la celebración de la palabra de Dios, adoración del Santísimo Sacramento y el rezo del Santo Rosario, observando estrictamente las normas establecidas por las autoridades. En cada celebración, la participación de los fieles en los templos será como sigue. En la primera etapa será de un 20 según la capacidad de cada lugar. En la segunda y tercera etapa se aumentará progresivamente en diálogo con las autoridades competentes. Aquí pues entra ya seguridad y quizá autoridades municipales o locales. La señalización de los lugares litúrgicos en este aspecto importante se debe contar con servidores capacitados que coordinen y orienten a los fieles desde el ingreso al templo hasta ubicarlos en las bancas. Señalizar entradas y salidas de los templos. Si las condiciones lo permiten, así como acá en el Templo del Paraíso, si las condiciones lo permiten, se deberán utilizar para entrar y salir distintas puertas, ¿verdad? Entonces acá tenemos en la entrada 3 puertas, podemos entrar por una puerta y podemos salir por la otra y volver a entrar por la otra, tenemos 3, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema en nuestro pueblo del Paraíso. Se utilizarán puertas distintas para entrar y salir. Si el templo tuviera una sola puerta, se deberá tomar medidas para evitar aglomeración y desórdenes. Señalizar dónde estarán los lugares de desinfectación. Una pileta que se debe colocar en la entrada del templo para poner los pies antes de ingresar. Podría ser una pileta o desinfectación o una alfombra húmeda con agua o cloro o otra sustancia química recomendada por los expertos. También se puede poner dispensadores de gel, pero lo mejor, y esto lo sugiero, es que cada uno ande cargando su propio gel. Señalar el lugar donde los fieles deben sentarse, tomando en consideración 2 metros de distancia física. Señalar y coordinar el pasillo central de tal manera que al acercarse a la comunión se respeten los 2 metros de distancia. Señalizar el lugar donde se colocará una canasta para que los fieles puedan depositar su ofrenda. Esto también es importante. 5. Los objetos que se deben tener presentes para el ingreso al predio del templo. Mascarilla por alguna necesidad no prevista. Bomba para fumigar las llantas de los vehículos si es que hubiese un parqueo. Pileta de desinfectación en la puerta de entrada al templo, gel antibacterial con base de alcohol en un 70%. Acá también ellos ponen, me imagino que para las ciudades, para nuestros pueblitos, pues a puras penas vamos a conseguir quizá la bomba para fumigar. El láser para medir las temperaturas. Sillas para el templo. Ellos sugieren que en lugar de la banca, porque a veces
la persona poco a poco se va deslizando de la banca y cuando acuerda están a la par. Entonces ellos dicen se puede coordinar el uso de sillas personales mejor, ya que el uso de bancas da lugar a desplazamientos que rompen el espacio establecido. Si no fuera posible, marcar el lugar en la banca donde los fieles deben estar, ¿verdad? Entonces, luego un depósito o canasta para la colecta. Bueno, no sé por qué están insistiendo los obispos ya en la colecta, ¿verdad? Y un basurero por si lo amerita una ruptura de una mascarilla. Se debe cuidar la distancia de 2 metros entre una persona y otra. Y dentro del templo establecer la salida ordenada, evitando agrupación de personas antes de permitir el ingreso. Medir la temperatura de 37 grados y si es superior a 37.5, pues aislar a esa persona y llamar a 911. Se nos va a hacer un poco difícil esa cuestión. Exigir uso de mascarilla, no se permitirá ingreso al templo sin ella. Esto es importante porque ustedes lo vean, porque tenemos que hacer nosotros eco de eso. No se permitirá ingreso al templo sin la mascarilla. Controlar el número de personas permitidas. Los templos deberán estar cuidadosamente desinfectados, limpios y ventilados al final de cada celebración. Desinfectar el templo, la banca, las sillas, objetos litúrgicos, vasos sagrados, micrófonos, y para ello pues se debe dejar un lapso entre cada hora de un oficio a otro. O sea, es más en las ciudades, ¿verdad? En nuestro pueblo solo celebramos a veces 2 veces al día o 1 vez al día. Donde sea necesario, mientras dure la emergencia, se recomendará realización de culto al aire libre. No es nuestro caso. Y donde haya parqueos, se desinfectarán las llantas de los vehículos al entrar con bombas o de fumigación. Disposiciones para la Santa Misa. Esto ya es dentro del templo para los fieles laicos. Deben lavarse las manos con agua y jabón y desinfectarlas con alcohol antes de ingresar al templo. Donde sea posible, se deberá usar el medidor de temperatura infrarrojo y proporcionar el gel antibacterial, o mejor que lo lleven. Uso de mascarilla será obligatorio para fieles y servidores, exceptuando el momento de la comunión. No habrá abracitos, ni besitos, ni conversaciones en una distancia mínima de 2 metros en el predio de la iglesia. Eso deberá ser controlado también. Se suprimirá el uso del agua bendita, no se permitirá tocar ni besar imágenes sagradas. Hay lugares donde tienen esa costumbre. La ofrenda de los fieles se realizará al terminar la celebración, colocándola en una canasta ya prevista o una alcancía a la salida del templo. El saludo de la paz se suprime según la norma de la Congregación para el Culto Divino en tiempos de pandemia, evitando el contacto directo. Durante la celebración de la Santa Misa, el copón, el cáliz, la patena deben ser cubiertos con una tela apropiada. Eso ya es pues algo que nos corresponde a nosotros. Luego los fieles recibirán la Sagrada Comunión en la mano y conservarán la distancia señalada al hacer la fila. La distancia señalada de una persona a otra de 1,5 metros o de 2 metros, como lo hemos estado diciendo. Considerando las condiciones sanitarias, se pide vivir el rito de comunión en silencio, el diálogo individual de la comunión, el cuerpo de Cristo. Amén. Eso ya no lo voy a decir, o no lo va a decir el ministro que distribuye la Sagrada Comunión. Se pronunciará de forma colectiva. Después de la respuesta, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted va a decir, o vamos a decir el cuerpo y la sangre de Cristo, y usted va a responder amén. Y ahí, para no hablar más, solo recibe la comunión. Por eso se proclamará de forma colectiva, distribuyéndose la comunión en silencio. Estas son las disposiciones de las que nos han dado los obispos. Hay otras acá donde son específicamente para celebración de sacramentos, bautismo, de sacramento del matrimonio, y en la última etapa pues la
ya lo último en las conclusiones, la sexta etapa: para la oración y adoración al Santísimo se deben seguir las pautas indicadas. No se debe permitir la participación de coros o conjuntos musicales en el templo hasta la cuarta etapa. Y también pues se sugiere que solamente esté una persona, así como lo hemos estado haciendo acá en el paraíso, una persona en el coro que de hecho pues cante y toque también el instrumento al mismo tiempo. Entonces, la Conferencia Episcopal de Honduras presenta este protocolo para su cumplimiento en todas las jurisdicciones, teniendo en cuenta que cada obispo pues tendrá la autoridad competente para normar en detalle este protocolo, pero me parece que está bastante detallado y lo vamos a seguir difundiendo para que ustedes, mis hermanas y hermanos, puedan pues tener la oportunidad de saber cómo va a ser la reapertura de los templos en estas etapas que nosotros hoy estamos ya prácticamente iniciando, ¿verdad? Entonces, ojalá lo podamos cumplir y lo podamos conocer. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre, ilumine sobre su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. Amén. Feliz día.